Bueno, en este video vamos a aprender cómo trabajar con formularios. Para eso lo primero que vamos a hacer es, voy a venir al código y voy a comentar toda la tabla anterior para que no ocupe espacio dentro de nuestra página. Acá vamos a ver que quedó todo en verde, genial. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir la sección donde vamos a declarar el formulario. Vamos a escribir formulario. Bien, ahora para este video, como vamos a probar puntualmente formularios, lo que hice fue venir a internet y buscar algún servicio que me permita crear APIs mock. En este caso lo que encontré fue este que se llama mockapi.io. Para quien nunca haya escuchado la palabra API, endpoint, servicio, etc. Básicamente, como nosotros no tenemos una manera directa de enviar información, por ejemplo, desde una página web a una base de datos, nosotros lo que necesitamos es algo intermedio que ayude a nuestra página a llegar hacia la base de datos. Entonces, para esto es que existen las APIs. La API es justamente esa interfaz. Una interfaz es un contrato donde va a decir, por ejemplo, que vamos a tener para una tabla de productos, vamos a tener, por ejemplo, el campo ID, el campo nombre, el campo tipo de producto, categoría, etc. Entonces, de esta manera, nosotros desde el frontend lo que vamos a hacer es vamos a enviar esa información a un campo que se va a llamar nombre, y después en el backend va a pasar lo mismo, va a decir, este producto, ¿dónde lo tengo que guardar? Entonces ese contrato, generalmente entre el frontend y el backend, lo va a hacer una API, ¿ok? En este caso este servicio lo que hace nos da a nosotros la posibilidad de generar rápidamente una estructura de datos a la cual nosotros vamos a poder acceder desde la URL que ellos nos dan, ¿ok? En este caso, acá vemos que tenemos nuestra URL. Ok, esta es la URL principal del servicio. Y todo lo que venga después de esto va a ser el endpoint. Por ejemplo, si nosotros vamos a grabar productos, vamos a utilizar el endpoint de producto. Acá donde dice 2.endpoint. Básicamente este es un campo variable que va a ir, por ejemplo, con el valor productos. O sea, nosotros para enviar la información vamos a usar todo esto que está acá más productos. Ok, entonces después en productos, que va a ser esta estructura que definí acá, va a tener nombre, categoría y precio. Lo que vamos a hacer es vamos a enviarle a ese endpoint el nombre, la categoría y el precio, ¿ok? Acá en este caso el ID se autogenera, así que no necesitamos enviarlo, pero nosotros vamos a enviar estos tres valores. Y acá vamos a ver que el nombre y la categoría son de tipo cadena de texto y el precio es un tipo número, ¿ok? Entonces, esta URL que está acá, esta URL es pública. Si no quieren crearse una cuenta acá porque le da pereza o lo que sea, yo voy a dejar de todas maneras este link de este endpoint en la descripción para que ustedes lo utilicen para lo que quieran, ¿ok? Bueno, ahora volviendo a donde estábamos, nosotros estábamos acá en formulario. ¿Cómo creo un formulario? Bueno, esto lo hago con la etiqueta que se llama form, ¿ok? Acá vamos a ver que lo primero que nos está pidiendo cuando nosotros creamos el form, o sea, todo lo que nos autogeneró M, nos está pidiendo la propiedad action. ¿Qué es esta propiedad action que está acá? Bueno, es justamente donde nosotros tenemos que enviar los datos. Por ejemplo, en este caso me voy a copiar esta URL que está acá, la voy a pegar y voy a escribir productos. Ok, de esta manera yo lo que estoy diciendo es que cuando apriete el botón de submit, enviar o el nombre que tenga el botón, toda la información que yo junté de ese formulario la tengo que enviar a este endpoint que está acá, que se llama productos. Bien, aparte de esto, también necesitamos decirle cuál es el método que vamos a utilizar para este servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos que indicarle si la comunicación es para obtener algo o para enviar alguna información, ¿ok? Porque la estructura está hecha, pero nosotros tranquilamente podríamos decirle que en vez de querer enviar información, queremos recibir información de esa misma estructura, ¿ok? Esto que les acabo de mencionar ahora se llama métodos HTTP, ¿ok? Les voy a dejar también un link en la descripción para que le den una mirada, pero básicamente cuando nosotros interactuamos con URLs en internet, por más que nosotros no veamos en ese momento qué es lo que estamos, cuál es la acción, cuál es el verbo que se está utilizando de HTTP, pero más o menos podemos entender cómo funciona. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una URL www.google.com, básicamente lo que estamos haciendo en ese momento, estamos utilizando el verbo get, ¿ok? ¿Cómo sé que estoy utilizando el verbo get? Porque básicamente nosotros cuando estamos abriendo esa URL, le estamos pidiendo al servidor donde está montado ese google.com, le estamos pidiendo que nos devuelva una página, que nos dé la página de Google para que nosotros podamos hacer consultas nuevamente. Ahora, cuando nosotros escribimos alguna cosa en esa barrita de búsqueda de Google en la cajita y nosotros buscamos, no sé, curso de HTML, lo que estamos haciendo en ese momento, estamos haciendo un post al servidor, o sea, le estamos enviando información de qué es lo que estamos buscando, ¿ok? En este caso, nosotros, como vamos a estar enviando información al API mock, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el método
post, ¿ok? De todo esto que les acabo de comentar, de cualquier manera les voy a dejar en la descripción un link para que lean un poco más sobre los verbos que tenemos en HTTP. Bien. Bien, ahora si grabo esto y voy al sitio, acá vamos a ver que todavía no tenemos nada. ¿Por qué? Porque nuestro formulario todavía no tiene nada. ¿Cuál es el primer elemento que nos está faltando en un formulario? Una cajita para escribir información, ¿ok? Entonces, esta cajita donde nosotros vamos a colocar información se llaman inputs, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con la etiqueta input. Ahora, cuando creo un input, por defecto me pone como tipo texto, ¿ok? Esto es porque hay muchos más tipos de inputs, ¿ok? Mira, le voy a borrar esto acá. Cuando le dé control y la barra espaciadora, vamos a ver que nos aparecen todos estos valores que están acá. Estos son todos los tipos de inputs que están. En este caso nosotros no vamos a usar todos, pero vamos a ver algunos para que veamos cuáles son los tipos de input. De cualquier manera les voy a dejar en la descripción un link a la página de MDN, de Mozilla Developer Network, donde pueden ver todos los tipos de inputs que hay y también ya se los muestra ahí cómo queda cada uno de los inputs y para qué sirve, ¿ok? Ahora nosotros vamos a continuar con este input de tipo texto. Ahora voy a grabar esto para que veamos qué es lo que pasa acá. Vemos que nos aparece esta cajita, ¿bien? Ahora esta cajita, como pueden ver, no tiene absolutamente nada, no tiene un nombre, no tiene nada, ¿ok? Lo primero que podemos hacer es ver qué es un placeholder. Placeholder es ese texto que cuando nosotros entramos a un formulario o lo que sea, vemos que nos aparece como en un gris más clarito generalmente que dice, por ejemplo, ingrese el nombre del producto. Grabo y vamos a ver que ahora me aparece con este gris más clarito, pero cuando hago clic y empiezo a escribir nombre, desaparece todo ese texto, ¿ok? Bueno, eso es el placeholder, ¿bien? Que es básicamente para guiar al usuario de qué es lo que tiene que escribir dentro de ese campo. También vamos a utilizar otra etiqueta que se llama label y vamos a escribir acá nombre, que va a ser el nombre del producto. Y acá esta etiqueta label lo que va a hacer es, nos va a agregar el nombre, o sea, el nombre del campo al lado de la cajita, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago doble clic sobre nombre, puedo ver que puedo seleccionar el texto de este label y para poder ingresar información tengo que hacer clic dentro de la cajita, ¿ok? Para yo saber si ese campo está realmente vinculado a mi cajita, tengo que indicarle la etiqueta for, ¿ok? Este label y la etiqueta for lo que está haciendo es le está indicando para quién es este label, en este caso nombre. O sea, ahora lo que tengo que hacer acá es indicarle el ID de cuál va a ser el campo al cual va a estar vinculado este label. Esto lo voy a hacer con, vamos a ponerle nombre. Y acá lo que voy a hacer en input es le voy a declarar un ID nombre. Entonces, de esta manera, el label queda vinculado al input. Ahora, cuando grabe y actualice, vamos a ver que si yo hago clic sobre nombre, automáticamente ya me está dejando el cursor y me está marcando la cajita. Entonces de esta manera, si yo entro a un formulario y le hago el clic sobre el nombre y vemos que se marca, es porque, bueno, quien desarrolló el sitio efectivamente se ocupó de vincular cada uno de los labels a su input, ¿ok? Ahora, nosotros para nuestro ejemplo, ¿qué necesitamos? Voy a venir acá y vamos a ver cuál era la estructura. En este caso vemos que tenemos nombre, categoría y precio. Entonces nos está faltando agregar dos campos más, que son categoría y precio. Nosotros creamos nombre. Ahora voy a copiar esto y voy a poner acá for. Voy con Command D o Control D si estás en Windows. Voy a seleccionar todos los campos que digan nombre y le voy a poner categoría, ¿no? En minúscula, categoría. Solamente al del label lo voy a poner en mayúscula. Voy a grabar y cuando vaya a mi sitio ahora vamos a ver que tenemos el campo categoría. Ahora voy a hacer lo mismo nuevamente pero para el precio. Voy a seleccionar for, selecciono todos los que dicen categoría y voy a escribir precio. Y solamente al del label lo pongo con la P mayúscula. Entonces ahora grabo y actualizo y ahora también tengo el precio. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que en el precio nosotros no vamos a usar una cadena de texto porque en la estructura nosotros declaramos esto como si fuera un número. Entonces tenemos que decirle que el tipo va a ser number. Grabo y actualizo y ahora vamos a ver que en el precio ya no puedo ingresar más texto. Ahora solamente puedo escribir números. Ahora nos está faltando un elemento esencial en todo formulario que es un botón para enviar esta información. Y esto como lo voy a hacer, voy a poner input y vamos a usar el input submit, ¿ok? Este input submit lo que va a hacer es va a enviar la información de este formulario que está acá, ¿ok? Este input, fíjense, esto porque lo hice yo también cuando empecé, fíjense que el input esté dentro de las etiquetas form. Si está fuera no funciona, ¿ok? Porque este input cuando nosotros lo declaramos de tipo submit, acá le vamos a poner un valor que sea enviar.
Lo que está haciendo es, este input declarado de esta manera, va a tomar la configuración que yo tenga en esta etiqueta form, ¿ok? Y cuando apretes este botón que dice submit, lo que va a hacer es, va a actuar en base a lo que tenga configurado en la etiqueta form, ¿ok? Ahora grabo esto, actualizo y ahora vamos a ver que tengo el botón enviar, ¿ok? Entonces ahora vamos a agregar información acá. Voy a escribir notebook. Acá vamos a decirle categoría. Yo tengo electrónicos. Bueno, en ese caso porque yo ya estaba haciendo pruebas. En precio vamos a decirle 400. 445 le voy a decir. Y ahora cuando le dé enviar, vamos a ver que acá lo que acaba de pasar es, me acaba de... me faltó algo súper importante. Ven acá que dice nombre 15, categoría 15, etcétera. Esto es porque este servicio que tenemos acá está autogenerando esos nombres. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no envió nada? Porque nos está faltando la propiedad más importante de todas. ¿Y cuál es esa propiedad? Es la que le indica al formulario a qué campo de este servicio necesitamos enviar la información. Porque hasta ahora lo único que hicimos fue configurar la estructura, o sea, la cáscara donde nosotros vamos a poner la información. Esto nosotros lo vamos a hacer con una propiedad que se llama name. Yo acá le voy a decir a name, le tengo que indicar cuál es el campo. En este caso el campo se llama nombre, así que le vamos a decir nombre, ¿ok? Esto tiene que apuntar a esto mismo que está acá. Acá el categoría también, name va a ser categoría, ¿ok? Mismo nombre que tenemos acá. Precio, exactamente lo mismo. Si yo agrego un campo que se llama Pepe en el input que nosotros utilicemos, tiene que decir name Pepe, ¿ok? Bien, ahora voy a actualizar esto. Ok, ahora voy a escribir nuevamente notebook, categoría y el precio va a ser 446. Ahora le voy a dar enviar y acá podemos ver que ya nos generó nuestros valores. ¿Cómo veo los datos? Vengo a la URL donde estamos enviando los datos, hago clic. Acá en este caso, como esta API es pública y no necesitamos permiso y nada por el estilo, simplemente haciendo clic podemos venir acá y ver los datos. Acá vemos que acá está nuestro valor, el que acabamos de crear con nuestro formulario. Bien, ya vimos cómo enviar información, cómo funciona más o menos un formulario y cuáles son las configuraciones que necesitamos hacer de nuestros inputs para nosotros poder enviar información. Bien, ahora hablemos de otras propiedades importantes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos deshabilitar un campo, tenemos una propiedad que se llama disable, que si yo grabo y actualizo, vamos a ver que me deshabilita el campo, ¿ok? Acá en este caso yo le puedo escribir disable porque, ¿qué pasa? Si yo acá le digo disable solo, él automáticamente lo que está haciendo por fondo está haciendo esto, está haciendo disable igual a true. True quiere decir verdadero. Entonces, básicamente el disable igual true se comporta de la misma manera que si nosotros le decimos simplemente disable. A mí me gusta generalmente utilizar más el disable solo, como también tenemos otra propiedad para nosotros decirle que ese campo es obligatorio, ¿ok? Por ejemplo, voy a escribir acá donde dice categoría y le voy a decir required. Esto quiere decir que este campo es requerido. Entonces cuando yo intente enviar el formulario y le dé enviar, nos va a decir completa este campo, porque el campo es obligatorio. También tenemos otras propiedades aparte de que sea obligatorio. Por ejemplo, voy a sacarle el required tengo una propiedad súper importante para los inputs que se llama pattern. Que acá nosotros lo que podemos hacer es a través de un regex, ¿ok? Esto también lo voy a dejar en la descripción para que le den una mirada. El regex es básicamente un patrón que se tiene que cumplir, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos que este campo categoría solamente acepte 4 letras en minúscula, vamos a hacer lo siguiente. Le decimos que del rango de la A a la Z en minúscula, que solamente puede tener 4 caracteres, ¿ok? Entonces cuando grabe esto, por ejemplo, si yo intento ahora escribir cualquier cosa en mayúscula, vamos a decirle electrónicos y le doy a enviar, va a decir haz coincidir con el formato solicitado. Ahora, si le digo, por ejemplo, electrónicos, todo en minúscula y le doy a enviar, esto también haz coincidir con el formato seleccionado. ¿Ok? Entonces solamente puedo escribir, voy a escribir Iván, cuando le doy a enviar, ahora sí funciona, porque está respetando el patrón. ¿Ok? Bien, y ahora ¿qué pasa? Si yo necesitara deshabilitar todos estos campos al mismo tiempo, yo tendría que venir uno por uno y decirle disable a cada uno de los campos, etcétera, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo necesitara deshabilitar todos los campos al mismo tiempo? Tendría que ir uno a uno y deshabilitarlos. Ahora, para esto nosotros tenemos un campo que se llama fieldset, ¿ok? Voy a seleccionar estos 3 inputs que tenemos acá y los voy a colocar todos dentro de ese campo fieldset, ¿ok? Esta etiqueta fieldset lo que va a hacer es que nos va a permitir agrupar todos los valores que nosotros tenemos acá. Ahora nosotros porque no estamos trabajando con JavaScript, pero nosotros tranquilamente cuando trabajemos con JavaScript podríamos obtener simplemente los valores de estos campos y no de todo el formulario
Entonces de esta manera nos quedaría más cómodo tal vez para trabajar con algunas informaciones o para ya ir categorizándolas o seccionando información, ¿ok? En este caso de fieldset, si nosotros quisiéramos deshabilitar todos los campos, podría decirle disable, y esto, voy a volver hacia atrás, y esto me va a deshabilitar todos los campos. También si quisiéramos podríamos agregarle un texto a este grupo en particular de campos, ¿ok? Esto lo hacemos con una etiqueta que se llama legend, ¿ok? Acá vamos a decirle grupo 1, y cuando actualice vamos a ver que ahora nos aparece grupo 1, ¿ok? Esto lo podemos utilizar generalmente para seccionar la información. Bien, ahora que ya vimos cómo utilizar el fieldset para agrupar campos y cómo más o menos ir acomodando nuestro formulario, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver algunos inputs puntuales, ¿ok? De cómo mejorar la usabilidad de nuestro formulario. Por ejemplo, en los inputs, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar un autocompletado, que es algo que generalmente se utiliza, vamos a generar acá un data.l, doy tab y esto me genera la etiqueta datalist. Le voy a asignar un ID, le vamos a decir ID categorías, que vamos a utilizar para nuestro campo de categorías. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a agregar algunos options, ok, vamos a generar 3, en este caso le vamos a poner accesorios, lo voy a triplicar y acá le vamos a decir electrónicos con acento en la O y accesorios, esto lo vamos a cambiar por iluminación. Ahora grabo esto y me copio el ID de este datalist y se lo vamos a pasar a este input que está acá, ¿ok? Los inputs tienen una propiedad que se llama list, ¿ok? Que este propiedad list lo que hace es que nos sirve para asignarle una lista de valores para disminuir por ahí la cantidad de errores en la escritura. Por ejemplo, ahora si actualizo esto, acá vamos a ver que ahora me aparece una flechita hacia abajo y me aparecen los valores, ¿ok? Entonces de esta manera yo podría simplemente seleccionar acá y listo, esto me lo autocompleta. O también podría empezar a escribir y ya me lo va autocompletando, ¿ok? Entonces es súper importante saber esto porque nos ayuda mucho también en la experiencia del formulario que estamos creando. Si queremos uno de estos campos que son para seleccionar valores, podemos utilizar el select, ¿ok? Acá le damos enter, le escribimos nombre, select, ID select, y acá entre medio de las etiquetas le tenemos que asignar cuáles son los valores. En este caso me voy a copiar estos que están acá. Lo voy a pegar acá entre medio del select y acá la diferencia del data list. ¿Qué pasa? Si nosotros lo dejamos así como está, vemos que no nos aparece nada, ok, está todo vacío los labels. Entonces acá lo que hacemos es le decimos accesorios, electrónicos y iluminación. ¿Ok? Una buena práctica cuando nosotros trabajamos con estos componentes, que generalmente nosotros seleccionamos un valor, es definir la llave de las opciones que tengamos siempre en minúscula y sin tildes, ¿ok? Porque después facilita bastante la validación. Entonces, por eso lo dejamos siempre en minúscula y sin ningún tipo de tilde ni nada por el estilo. Ahora, si nosotros vamos a nuestra pantalla, vamos a ver que tenemos el accesorio electrónico y iluminación. Entonces, cuando nosotros seleccionamos esto, lo que va a pasar es que nos va a devolver este valor que está acá en la etiqueta value, ¿ok? Bien, también esto es importante, que este tipo de select nosotros le podemos agregar una propiedad que se llama múltiple. Entonces ahora nos va a cambiar el tipo de componente y ahora podríamos seleccionar más de uno apretando el shift o el control y los podemos seleccionar todos, ¿ok? También tenemos otro tipo de input que es el text area, ¿ok? Text area, donde nosotros le podemos indicar cuántas columnas y cuántas filas queremos de texto. En este caso lo voy a poner acá, text area. Me voy a copiar esto, lo pego y acá cuando grabemos esto vamos a ver que ahora dentro del formulario nos aparece este texto que está acá, que se puede redimensionar, ¿ok? Bueno gente, con esto ahora ya sabemos cómo trabajar con formularios, así que nos vemos en el próximo video con más cosas de HTML.